Bueno, pues Donald Trump, que sigue con sus amenazas, también topándose con huesos duros de roer. Desde antes de ganar las elecciones ya hablaba de la importancia de los BRICS, ¿no? También la amenaza que esto suponía para el dólar, que es una de las preocupaciones de Donald Trump. Dentro de los BRICS, dentro de esta alianza, sin duda destaca China. Y os quiero preguntar por esto, Emiliano. Se habla en las últimas horas de que Pekín empieza a recular, empieza a abrirse a conversaciones con Estados Unidos. ¿Cómo ves esta guerra comercial y quién crees que va a ceder antes? ¿Quién crees que va a ser el ganador o el perdedor de esta guerra que, por suerte, de momento solo es comercial? Esperemos que se quede ahí. Perdóname, Sergio, yo no lo calificaría de recular. Yo creo que el que está reculando es el señor Trump. Es decir, porque si te acuerdas, hace más de un mes dijo, me voy a sentar aquí en el despacho Oval esperando a que el señor Xi Jinping me llame rogando que no inicie esta guerra comercial. Entonces, lo que ha demostrado esta capacidad que tiene el señor Trump de ir abriendo frentes indiscriminadamente es que abrió el frente, empezó a amenazar con los 145 o 200 pues de porcentaje de aranceles a los productos chinos, y lo que se ha dado cuenta, por fin, porque ha tardado más de un mes, es el impacto económico y el impacto que tiene en la economía norteamericana, en los fabricantes norteamericanos, en los puertos norteamericanos, en las grandes empresas de suministro y de transporte internacional. Es decir, que ahora el que ha reculado, y bueno, y como viene haciendo prácticamente en casi todos los frentes que abre, pues, por eso esa falta de credibilidad en cualquier posición por parte de la administración Trump, es el señor Trump. ¿Qué es lo que se ha dado cuenta? Que cuando uno inicia una guerra a nivel mundial desde el punto de vista comercial, pues se está enfrentando a aliados que son claves para tratar de hacer contrapeso a ese peso económico y comercial que tiene China, que lo supera, empezando por sus vecinos del norte y del sur, con Canadá, que como has mencionado va a haber una visita, pero ha sido el propio presidente Trump el que ha conseguido que los liberales se mantengan en el gobierno, porque iban por delante los conservadores. México, de la rueda de prensa que has puesto, ya se está diversificando también y pensando en que las alianzas hacia el sur o en la alianza del Pacífico también puede ser interesante. Y nos encontramos ahora con China. Es decir, estaba clarísimo desde el minuto uno, y si este señor y sus asesores, especialmente Lutnick, hubiese mirado los números, que está tan interdependiente la economía norteamericana que es imposible que inicie una guerra, porque no transformas la industria productora manufacturera de la noche a la mañana y crear de repente 200 industrias ubicadas en territorio estadounidense. Y es que si pusiéramos, por ejemplo, el caso de Apple, de Cook, pues, ¿qué crees que va a ser la solución? Yo tengo un mercado de 1.700 millones de consumidores que los fabrico en China. Ahora he desplazado también parte de la producción a India con otros 1.500 o 1.600 millones de potenciales consumidores frente a un mercado nacional de 320 millones. Y es que cualquier CEO, yo tendría clarísima la respuesta. Pues muy bien, yo me mantengo en China y me mantengo en Singapur y en Vietnam y en India, porque ese es el mercado realmente que interesa para el volumen de venta. Entonces, lo que se ha dado cuenta es que incluso sus propias empresas fabricantes de automóviles están diciendo, nos estás provocando un roto en nuestros ingresos y en nuestras cotizaciones, porque si ya con Canadá no podemos, porque usted ha iniciado una guerra con el vecino del norte, donde había básicamente diferentes componentes de la industria automovilística norteamericana cruzaban la frontera 3 y 4 veces, más luego con México, y ya no se puede hacer por el incremento de las tarifas. Si parte de suministros también provenían de China y ya tampoco va a ocurrir, con un predominio absoluto por encima, y bueno, incluso la propia Tesla estaba en China, de los vehículos eléctricos, pues entonces te encuentras que sus promesas del control de la inflación, de la América dorada, etcétera, etcétera, eso no hay quien se lo crea. Vamos, se lo creen los votantes que están simplemente abducidos por esas mentiras cotidianas. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado China? ¿Usted quiere negociar? Pues venga, ahora va a ser usted el que va a tener que llamar a la puerta varias veces, que es lo que han hecho. Han enviado ya sucesivos correos e intentos de llamada de teléfonos para que se avengan a una conversación. Y como hace China habitualmente con su cultura de Confucio, yo voy a esperar, no tengo ninguna prisa, yo tengo mercados que no necesito a Estados Unidos, porque tiene África, tiene a sus propios vecinos asiáticos, tiene a Latinoamérica. Por lo tanto, bueno, pues usted llame a la puerta y ya veremos cuándo me siento, con una condición. Una, el respeto, porque los chinos para eso son hiperescrupulosos. Y dos, que
retire usted los aranceles como mecanismo, como muestra de buena voluntad para entrar en un proceso de negociador. Y como no entiende la cultura china ni el planteamiento chino, dudo que esto avance y que los chinos al final den la vuelta. Es decir, simplemente ya lo están notando los puertos, ya lo están notando las industrias norteamericanas y ya veremos quién va de rodillas a llamar a quién. Bueno, pues veremos quién se pone de rodillas, quién tiene que recular. De momento todo apunta a una desescalada comercial. Le parece que estos aranceles son insostenibles. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿Quién crees que va a ganar en esta batalla comercial? Y también hasta dónde va a llegar, porque por mucho que desescalen, Trump tiene muy claro que su rival es China, no son enemigos China y no va a parar. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que si Estados Unidos empata, gana. O sea, yo creo que cualquier cosa que logre Donald Trump es positivo para él. ¿Por qué? Porque está en una posición de gran debilidad. Por lo menos así lo veo yo. Está en una posición que quiere revertir de por lo menos 40 años de desindustrialización del país, en la cual, al contrario de lo que dice el mismo Trump, no ha sido China ni otros países malvados que han hecho esto, sino que han sido las mismas corporaciones estadounidenses en busca de una ganancia desmesurada y han construido un país que es potencia con una clase media y una clase trabajadora realmente en condiciones ruinosas. Respecto a China, yo creo que hay una necesidad mutua, yo creo que China también no sé si decir necesita, pero sí le interesa restablecer la relación, por supuesto en un marco de respeto. En ese sentido hay que ser honesto y reconocer que dentro del estilo un tanto procaz del republicano, para con el mandatario chino Xi Jinping, para con Vladimir Putin y con algunas honrosas excepciones más, se ha mantenido en un trato muy respetuoso, lo cual por supuesto es bueno y creo que por algo lo hace, porque sabe, a ver, Estados Unidos está en una posición de debilidad no solo en el aspecto económico e industrial, sino incluso en el aspecto militar. Yo creo que a eso se debe esa sobreactuación que hace, ¿no? Esa pirotecnia verbal, eso que sobreactúa cierta fuerza, ¿no? Mostrar los dientes, para después, en una expectativa de máxima, como un negociador, después está dispuesto a bajar. Evidentemente, eso todos lo estamos viendo. El tema grave que yo veo respecto de Donald Trump es que le falta algo muy importante. Yo creo que le falta tiempo. No tiene tiempo para hacer todo lo que quiere hacer, y yo creo que por eso está yendo de esta forma que bien marcaba Enrique, un poco a los tumbos, por decirlo de alguna manera, porque no tiene tiempo. Si él en las elecciones de medio término pierde las mayorías, va a estar en una posición de debilidad, tiene muchos frentes y enemigos internos, que son tal vez los más peligrosos para el republicano. Y creo que en ese sentido tiene que hacer las cosas rápidamente y con contundencia, pero tal vez debe elegir un poco mejor la intensidad que pone a cada uno de los frentes. Pero yo creo sinceramente que va a llegar a un acuerdo esta situación entre China y Estados Unidos, porque en definitiva los dos se necesitan. Es más Estados Unidos la que necesita a China que la inversa, pero en definitiva todos quieren hacer negocios y creo que eso es la diferencia que tiene la administración Trump con algunas otras, que para Trump lo único importante son los negocios y deja de lado ese aspecto belicista, más allá de que en sus declaraciones y algunos miembros de su gabinete parecía que no, pero creo que es parte de esa pirotecnia verbal. Pues Enrique, por esto te quiero preguntar, por esta sobreactuación, esta pirotecnia y también, bueno, esta respuesta de China que de momento ha permanecido impasible, ahora parece que se abre a conversar y, bueno, todo apunta a una desescalada, al menos temporal, en lo que refiere a la política económica, a la política comercial. ¿Cómo ves, bueno, estos últimos pasos por parte de Trump en este sentido? Bueno, como poco, China se ha preparado para esto desde 2013 con el lanzamiento de la iniciativa de la ruta, de la nueva ruta de la seda, de la Belt and Road Initiative, por parte de Xi Jinping.
en su primer año de mandato lo primero que hizo fue esto y se encargó de diversificar la importación y exportación a China a través de vías terrestres y marítimas, y también la continuación del desarrollo intensivo de China y que pasara a una nueva fase de revolución industrial donde China ya no es que alcanzase a los primeros países del mundo, a los más avanzados tecnológicamente, sino que fuera China la que llegase a posicionarse como cabeza tecnológica en el mundo. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso de paciencia, es un proceso de tiempo y claro, en países como China, efectivamente, y coincido con mis compañeros, es un país acostumbrado a trabajar duro, a trabajar insistentemente con paciencia, como lo demuestra su larguísima historia. En el caso de Estados Unidos es el efectismo, es 4 años de legislatura y con esas elecciones de medio término a la mitad del mandato. Entonces todo tiene que ser a prisa, todo tiene que ser rápido y también en decirle a los estadounidenses el mensaje de no os preocupéis, aquí hemos venido, esto lo cambiamos, lo que llevamos hablando precisamente desde enero, de que Estados Unidos, de que Trump entró en Estados Unidos como una tromba, como una tormenta, como un huracán categoría 10 directamente y hay que cambiarlo todo, hay que moverlo todo, esto lo vamos a arreglar de la noche a la mañana y efectivamente hay cosas que no se arreglan así de rápido, hay flaquezas que Estados Unidos viene cultivando durante décadas y también que el mismo Trump, en vez de hacer un análisis realista, ha optado más por el marketing y el storytelling, utilizando terminología en inglés de estas cosas de comunicación política, es decir, los cuentos políticos, la narrativa que vendía de no, el mundo se ha aprovechado de nosotros, es que los malos son los otros, pobrecitos Estados Unidos, lo queríamos hacer todo bien, pero el resto abusaba de nosotros, se aprovechaba de nosotros y todo eso, cuando en realidad eran las grandes compañías estadounidenses las que deslocalizaron su producción al tercer mundo de entonces, de la Guerra Fría. Y uno de los primeros países que efectivamente dijo, aquí podemos hacer mucho, es China. Pero, por ejemplo, con el mismo Deng Xiaoping y sus reformas económicas entre finales de los 70 y ya principios de los 80. Ahí Estados Unidos podría aprender un poco del asunto y decir, hombre, a ver, Shenzhen, la primera ciudad que cayó en estos planes de Deng Xiaoping, pasó de 300.000 habitantes a unos 20 millones en toda su área urbana y de toda la zona bajo el, entre comillas, término municipal de Shenzhen, y es el gran centro tecnológico y además con puerto marítimo de China, en el sur de China, no muy lejos, bueno, junto a la frontera interior con Hong Kong. Podría Donald Trump aprender más bien de lo que hicieron bien otros porque ni las victorias ni las derrotas son eternas, son temporales. Y es algo que desde Estados Unidos todavía hay algunos que se ven, yo creo que incluso en ese apogeo del unipolarismo de los años 90, de aquí somos los amos y señores del mundo, vamos a decir cualquier cosa y el resto se van a arrodillar. Resulta que el resto ni se van a arrodillar ni se están arrodillando y además tienen los recursos suficientes como para decirles Estados Unidos, no te necesitamos. O sea, si sigues por este camino, lo único que vas a hacer es que cada vez más países se alejen, se desconecten. No es que haya quien se quiera desconectar porque diga, que Estados Unidos hay que hacerle la vida imposible, sino es que Estados Unidos nos hace la vida imposible, entonces simplemente, oye chicos, seguís con esa actitud. Además del mismo Ministerio de Comercio de China lo ha declarado recientemente. Ustedes, si cambian su actitud hostil contra nosotros, entonces hablaremos del tema de tarifas. Eso sí, hay un detalle más sobre el asunto de los aranceles, tariffs. Tanto China como Estados Unidos, por lo bajo, han ido sacando cosas de esos aranceles. Es decir, Estados Unidos saca de los aranceles cuestiones de tecnología, microchips, etcétera, porque le interesa. Pues China va sacando otra cosa. Al final van a ser aranceles a cosas a bienes fácilmente reemplazables, sustituibles, más que las cosas principales que le benefician a ambos, lo crucial del asunto lo van dejando mutuamente uno y otro fuera del tema. Eso sí,
Estados Unidos puede buscar o puede intentar buscar otros mercados, pero es eso, buscar a ver dónde compra. Mientras que llega el momento de producir ellos, para eso va para rato. Mientras que China es quien produce, lo que solo tiene que buscar es a dónde lo puede vender. Y hay un detalle muy importante sobre China y estos proyectos globales de globalización económica que tiene por todo el mundo. Y es que en esas acciones también construye mercados. Es decir, tiene una fase actual que le vende a otros países, esos países van creciendo, China va por delante en revolución industrial y va construyendo mercados, va haciendo que esos otros países sean mercados de futuro, mientras que Estados Unidos la posición que ha hecho pues, es claramente la contraria, de economía depredatoria típicamente de potencias del mar como Estados Unidos o anteriormente, aunque lo intenta todavía en la actualidad, Reino Unido.